Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Ni mucho menos vamos a cantar victoria para decir que el coronavirus, con todo lo que importa, es cosa del pasado. En absoluto. No sabemos si estamos al comienzo, en la mitad o al final de una pandemia atroz de la que nadie sabe nada o muchos saben muy poco. De manera que nada de cantar triunfalismos. Pero sí es hora de preguntarnos, porque esto tiene que terminar algún día, o si no se termina la especie humana, tal como la concebimos hoy, vamos a tener otro tipo de ser humano, otro tipo de sociedad, otro tipo de mundo, pero confiaos en que esto logre superarse. La pregunta que nos hacemos es ¿qué mundo nos espera? ¿Y qué mundo nos espera respecto a un tema que es central y capital, por el que ya se están preguntando mucho? Verán ustedes que más adelante Carlos Alberto Montaner trae en otros términos y desde otra perspectiva la misma preocupación. ¿Para dónde vamos a salir? Miren ustedes que las grandes catástrofes humanitarias y los grandes movimientos de la sociedad en un sentido uniforme para defenderse de algo han dado como resultado una variación fundamental en el estilo de vida de la gente. La Segunda Guerra Mundial, para no irnos a la Primera y para no irnos a la Gran Depresión y no complicar demasiado el esquema teórico de estas cortas palabras, en la Segunda Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial nacen dos concepciones de la vida completamente distintas. La estatista absoluta, que era la que pregonaban Mussolini y Hitler y los generales japoneses, y que triunfó, vaya usted esas paradojas de la historia, con uno de los aliados del liberalismo que fue Stalin. Stalin montó un sistema que se veía venir, que estaba diseñado por Lenin, que traía la voz de Carlos Marx, el Estado Dios sobre la tierra, la lucha de los proletarios unidos contra todas las formas de opresión burguesa. Todo eso se veía venir, pero bueno, nace de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial trae consigo el estalinismo. El estalinismo en Rusia, el estalinismo que se traslada luego a través de Mao Zedong hacia la China, y el estalinismo que se toma la mitad de Europa y que se quiere tomar el mundo entero en la Guerra Fría. Aquí fuimos unos actores pasivos de la Guerra Fría. El estalinismo se quiso tomar a Colombia el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán por Fidel Castro. En fin, el estalinismo se quedó con media humanidad. Y ese estalinismo se iba a quedar con Europa entera. Si no hubiera sido por el plan Marshall, Francia y España, desde luego, e Italia y Alemania, lo que quedaba de Alemania después de la Segunda Guerra, hubieran quedado sometidas a un régimen de corte estalinismo. El plan Marshall salvó a Europa y salvó la democracia europea, salvó la libertad, salvó los principios que inspiran una sociedad en la que queremos vivir, con una autoridad, porque la autoridad viene de Dios y la autoridad es imprescindible, y el Estado no es una arandela como la quieren algunos anarquistas, sino que es una necesidad misma de la sociedad organizada, tener un Estado que la organice y que la dirige una autoridad en términos menos rigurosos. Pues bien, de la Segunda Guerra Mundial nace semejante cosa. Lo que viene a terminar después con la crisis final de ese sistema staliniano de concebir la vida. Pero la tensión sigue vigente. Más Estado, menos Estado. Más empresa libre, más libertad de la gente, más trabajo individual, más creatividad de las personas, o al contrario, más planeación, más Estado, más rigor, más autoridad económica y menos campo para la acción libre de los individuos. Ese es el tema en discusión. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? En momentos en que las empresas privadas parecen casi desaparecidas, muchas de ellas sobreviviendo
por el auxilio del Estado, porque no hay otra manera. No es que el Estado sea bueno y las empresas sean malas, no es que el Estado tiene que cerrar las empresas para que el mundo sobreviva. ¿Qué queda después? ¿Esas empresas van a recuperar su libertad? ¿O esas empresas van a quedar sometidos a un régimen económico que depende de los recursos que el Estado le da para sobrevivir y van a quedar sometidas al Estado? En otras palabras, ¿la economía va a quedar estatizada o va a haber espacio para la economía liberal? ¿Y cuánto espacio para la economía liberal en el mundo? ¿Y cuánta parte del mundo va a quedar sometida a un régimen estatista absoluto? A través del crédito que se otorga, de las ayudas que se otorgan, el Estado viene, los beneficios ayuden a las empresas. ¿Y qué pasa después? ¿Cuándo viene la recuperación de la libertad individual, de la empresa libre, de la empresa que tiene que trabajar de acuerdo a sus posibilidades y no de acuerdo a las órdenes del Estado planificador? Esa es la pregunta que nos hacemos, probablemente a destiempo, probablemente quitándoles espacio a los protocolos que son la palabra maestra del momento. ¿Cuál es la palabra maestra del momento? El protocolo. Pues los distraemos a ustedes de los protocolos para preguntarnos en qué sociedad vamos a vivir después del coronavirus. Eso no está resuelto y depende de muchas cosas, entre otras, de la intensidad de esta pandemia hacia el futuro y de la suerte con que se la maneje. Hay muchas naciones y un continente entero, Australia, que ha logrado prácticamente superar el coronavirus sobre la base de disciplina social, de cultura, es decir, de libertad humana. Nueva Zelanda es otro ejemplo maravilloso. Corea del Sur ha hecho cosas extraordinarias. El Japón está tratando de batirse también en el mismo sentido. Pero hay otras naciones por las que uno se pregunta, Dios mío, después de esto, ¿qué queda? Una de ellas es Colombia. Colombia, que demostró ayer que de disciplina y de orden y de sometimiento a la autoridad hay mucho menos de lo que se debiera. Y eso se comprobó en Bogotá y en muchas partes. Medellín fue el ejemplo siempre para seguir. Medellín. Pero ¿y lo demás? ¿Qué sociedad nos queda después? ¿Una sociedad estatista o una sociedad liberal donde se respiren aires de democracia, aires de desarrollo montado sobre la iniciativa individual y no sobre la planificación estatal? ¿Cuál va a ser el mundo después del coronavirus? Grave, dramática pregunta que nos hacemos especialmente en cuanto al papel del Estado, al tamaño del Estado y a la significación del Estado en la vida de cada uno de nosotros.